Hace poco me encontré en una situación que me hizo cuestionar lo que entendemos por las diferentes corrientes y perspectivas del pensamiento político a lo largo de la historia y su impacto e importancia en el contexto contemporáneo. Es por eso que te has detenido a pensar en cómo estas diferentes corrientes han influido en las decisiones de hoy e influirán en el futuro. En base a este cuestionamiento, desarrollaremos teorías de la antigüedad, así como filósofos pasados, y cómo sus ideas han dado forma al pensamiento político contemporáneo. El ser humano, un ser social por naturaleza, y para sobrevivir formó primeras familias, que luego evolucionaron a clanes y tribus. Estas tribus, sin territorio definido, se organizaban bajo el mandato de un individuo, generalmente el más fuerte o el más viejo, y compartían costumbres y tradiciones comunes. A medida que las sociedades crecían, surgieron nuevas formas de gobierno, como las dinastías, donde el poder era heredado dentro de una misma familia. Estas dinastías representaban una sucesión de gobernantes relacionados por parentesco, donde el poder pasaba de generación en generación. Pero todo cambió en el siglo IV a.C. con la Revolución Urbana, un cambio significativo en la sociedad, un proceso que implicó una disminución de las actividades agrícolas, que fueron reemplazadas por nuevas actividades como son las económicas, marcando un giro en el desarrollo social. La revolución urbana significó el traslado de los campesinos hacia las ciudades, impulsando el crecimiento de centros urbanos. Estos cambios fueron clave en la evolución socioeconómica y el desarrollo de las civilizaciones. Debido a la revolución urbana y al crecimiento de la población, se necesita de un Estado quien regule y gestione eficientemente los recursos. Es por eso que se da paso al Estado. Es por eso que el Estado se convierte en una institución clave para organizar el gobierno y la administración de un territorio, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población. Es ahí donde veremos reflejado la palabra política, que viene del griego polis, y polis significa ciudades-estado en la antigua Grecia. Polis se refiere a la gestión y organización de la sociedad en el ámbito público. Su esencia se enfoca en cómo se toman decisiones y cómo se ejerce el poder dentro de una comunidad. Entonces, relacionaremos polis con ciudades-estado. Las primeras ciudades-estado fueron Atenas y Esparta. Atenas con un gobierno democrático y Esparta con un gobierno oligárquico militarista, gobierno de pocos. Y como nosotros nos enfocaremos en los grandes filósofos y pensadores de esta época, pues el primer filósofo es Sócrates, iniciador de la filosofía política, uno de los más grandes filósofos atenienses. Sócrates, filósofo de la antigua Grecia, que tuvo un gran impacto en el pensamiento político y realizó una filosofía distintiva. Aunque no dejó obras escritas, sus enseñanzas perduraron a través de sus discípulos. Uno de ellos fue Platón, quien transmitió sus más grandes conocimientos. Sócrates subrayó la relevancia de la ética y la virtud dentro de la vida política, promoviendo la verdad y la sabiduría mediante el diálogo y el análisis crítico de creencias y valores. El método socrático, basado en preguntas y respuestas, fomentó el pensamiento independiente y reflexión crítica, al cuestionar creencias y analizarlas profundamente. Pero Sócrates criticaba la democracia ateniense por su impacto de la retórica persuasiva en las decisiones políticas. Su escepticismo generó debates sobre la importancia de la ciudadanía informada y reflexión sobre el sistema político. Sócrates fomentó la búsqueda del bien común y el interés público, priorizando estos por encima de un interés personal.
Su ejemplo de compromiso con la verdad y la justicia influyó dentro de la teoría política. Por otro lado, tenemos a los sofistas, que eran extranjeros y grandes maestros que se encargaban de enseñar la retórica a los jóvenes interesados por la política. Estos maestros sí cobraban por sus enseñanzas. Los sofistas se centraban en enseñar habilidades prácticas de argumentación y persuasión relativista, sosteniendo que la verdad y la moralidad eran subjetivas y podían variar con el tiempo. Uno de los más grandes sofistas es Protágoras, quien nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas, destacando su relatividad en sus enseñanzas. Ahora vamos a hacer una breve diferenciación entre Sócrates y Protágoras. Sócrates es un ateniense, quiere decir que es un ciudadano. No cobra por sus clases, utiliza el diálogo, que es un método de preguntas y respuestas, usa la dialéctica, le gusta recibir nueva información, nuevas ideas. Nos muestra y nos dice que la virtud es la perfección del espíritu y se basa más en la sabiduría. Para Protágoras, que es un extranjero que sí cobra por sus clases, usa la retórica, que es un método de argumentación, de oratoria, es muy relativista, todos cambian, y nos dice que la virtud es el éxito y el dinero es el poder. Y si tú tienes dinero y éxito, entonces tienes virtud. Hablemos de la democracia ateniense, que se basaba en la participación activa de sus ciudadanos en la toma de decisiones políticas, pero se limitaba a unos pocos. Quiere decir que solo podían votar los varones, solo podían ser escuchados los ciudadanos y no los extranjeros. Pero el verdadero corazón de la democracia era la asamblea, una reunión pública donde los ciudadanos votaban y debatían sobre cuestiones políticas. Los atenienses tenían un sistema judicial compuesto por tribunales populares donde los ciudadanos ejercían como jurados. Sin embargo, los cargos políticos se realizaban por sorteo. Así se evitaba la concentración de poderes. Quiere decir que entonces yo, como ciudadana ateniense, en algún momento podía ejercer un cargo político, así como tú, que estás viendo. Es decir, la democracia ateniense sentó las bases para el desarrollo posterior de sistemas democráticos. Y si te preguntas, ¿las democracias atenienses se asemejan a las modernas? Mi respuesta es no, ya que en Atenas no habían partidos políticos ni elecciones regulares. La antigua Grecia es la clave para entender las bases de las estructuras políticas modernas. El ser humano, un ser social por naturaleza, comenzó a formar comunidades para poder sobrevivir, lo que le llevó a la creación de tribus y dinastías. Con el tiempo, las sociedades crecieron y surgieron nuevas formas de poder o gobierno. La revolución urbana transformó totalmente la economía. El Estado comenzó a organizarse y a administrar recursos, resolviendo conflictos de territorios en expansión. La palabra política proviene de polis, y polis significa ciudades-estado. Las primeras ciudades-estado fueron Atenas y Esparta. Atenas, sociedad democrática, y Esparta, militarista. Filósofos como Sócrates destacaron la importancia de la ética y el bien común, mientras que los sofistas enseñaban a persuadir y argumentar, enfocándose en la relatividad de la verdad. No olvidemos que en Atenas la democracia permitía la participación de los ciudadanos, pero solo de un grupo limitado, sentando las bases para un sistema democrático posterior, aunque es muy distinto a las actuales. Vamos a reflexionar un poco. La política en la antigua Grecia nos recuerda que la democracia no es solo un sistema, sino un proceso continuo de aprendizaje y reflexión. Mientras que en Atenas se buscaba una participación directa del ciudadano, la democracia moderna hoy en día enfrenta el reto de incluir a todos de manera equitativa. Sócrates nos enseñó que la verdadera sabiduría está en cuestionar y reflexionar. En cambio, los sofistas, que son más relativistas, nos desafían a pensar críticamente sobre la verdad. En el fondo, la política es el arte de la reflexión colectiva,
no de unos pocos, sino de muchos. Como al unir nuestras voces y pensamientos logramos decidir lo mejor para todos, sin perder de vista nuestra humanidad, que es lo que en realidad importa y es esencial. La filosofía política nos invita a cuestionar no solo cómo se ejerce el poder, sino por qué y para quién. A través de los grandes pensadores griegos, aprendemos que la política debe ser una búsqueda constante de justicia, ética y el bien común. Al reflexionar sobre estos principios, podemos identificar las fallas de nuestros sistemas actuales y encontrar nuevas formas de construir una sociedad más equitativa. Es decir, la filosofía política nos recuerda que son cuestiones de valores fundamentales que deben ser entendidos y transformados para lograr un futuro más justo y responsable. El pensamiento político no solo se trata de cómo se ejerce el poder, sino de cómo se debe usar de manera justa y ética. Al enfocarse en valores como justicia, libertad e igualdad, vemos que la política debe buscar el bienestar para todos. Es por eso que la ética nos enseña a tratar a los demás con respeto y asegurar que todos tengan los mismos derechos y oportunidades. Así la política se convierte en una herramienta para construir una sociedad más justa y equitativa. Vivimos en un mundo globalizado, digitalizado y profundamente desigual, pero los sistemas políticos siguen jugando el mismo papel, beneficiando solo a unos pocos mientras ignoran las necesidades de la mayoría. Es por eso que ya no basta con soluciones rápidas para problemas inmediatos. Es hora de que la política se reinvente, abriendo un espacio para debatir de verdad sobre la justicia, sostenibilidad y de los derechos humanos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos hoy a escuchar, a reflexionar y construir juntos un futuro más justo?